Doy entonces la bienvenida a Tomás. Tomás, te cedo el papel. Te he presentado antes, así que no me extiendo ahora en presentarte, ¿vale? Pero Tomás nos va a hablar de cómo crecer aprovechando las oportunidades que nos presenta el mercado, la innovación, el hacer las cosas, pues eso, no solamente las vacas que tiran a perros, sino cómo utilizar las innovaciones y sobre todo además cómo los partners pueden trabajar conjuntamente con los fabricantes de una forma que puedan aprovechar esas oportunidades. Tomás, todo tuyo. Muchas gracias, José Luis. Y buenas tardes a todos, buenos días para los que os comunicáis desde Latinoamérica. José Luis me ha presentado muy bien, muchas gracias. Y una de las cosas que quería añadir es un poco algo que linka mucho con lo que ha estado hablando José Luis, ¿no? Y sobre todo me ha gustado mucho, José Luis, la matriz de Bolton Consulting Group, porque explicaba muy bien hay una parte que es el producto, pero luego hay otra parte que es la parte de marketing de donde nos queremos enfocar. Y un poco la experiencia que traigo hoy yo he estado durante muchos años diseñando productos para el futuro, ahora vuelvo a estar diseñando productos para el futuro, es decir, mi rol hoy en el mercado de impresión de oficina láser es diseñar cuáles son los productos los siguientes 3 a 5 años en este segmento, pero he estado muchos años en venta de país y de región y he estado muchos años en equipos intermedios entre producto y ventas, con lo cual he visto un poco todo el end-to-end. Y aquí es donde quería un poco hablar, ¿no? Quería hablar de un caso práctico que nos pasó en el mercado de gran formato o de artes gráficas. Algunos de vosotros imagino que conoceréis el mercado de los plotters, llamados en España. Es un mercado que creció a partir de una demanda digital sobre el mercado analógico de impresión de gran formato para pósters, para eventos, etcétera. Y un mercado que durante muchos años creció y luego se creía que era un mercado maduro. Es decir, que teníamos productos que básicamente eran vacas o perros, ¿no? Siguiendo la analogía. Um, y a ver si se mueven las slides. Ahora. Y aquí la pregunta que siempre nos hemos hecho es si en estos mercados maduros hay oportunidad. Y hay 4 áreas de pensamiento que nos ayudan a pensar si sigue habiendo una oportunidad en este mercado o no. Una de ellas, que es una realidad, es cuando estás en un mercado que es maduro y estable, el crecimiento se estanca, un poco lo que comentaba José Luis. La competencia aumenta, todo el mundo vende lo mismo. Y erosiona el crecimiento, pero sobre todo las ganancias, ¿no? Esto está muy claro cuando todos queremos luchar por el mismo pastel. Cuando lo que se llama en metodología de marketing es un océano rojo y no un océano azul. ¿Sí? Um, Aquí lo que tenemos es a reaccionar a precio. Y esta reacción a precio solo conduce a menores beneficios. Es verdad que al ser un mercado muy maduro y muy estable, los costes bajan, pero baja mucho más rápido el precio que los costes. Con lo cual, lo que acabamos teniendo es una situación donde podemos competir a duras penas, pero erosiona beneficios en gran medida, ¿no? Hay dos tipos de reacciones que se tienen en este mercado. Una, una reacción es focalizarnos en los equipos de producto, en los equipos que diseñan producto. Estos equipos se van a centrar en desarrollar nuevos productos y estos productos tendrán un mayor valor para el cliente. Es decir, vamos a intentar que los equipos de producto desarrollen productos estrella. Pero esto va a tardar de 3 a 5 años. Tenemos que entender al cliente, las necesidades y desarrollar productos nuevos para ello. Los equipos de marketing, por otro lado, un poco la parte final de la conversación de José Luis, se van a enfocar en crear una demanda muy eficiente. ¿Cómo podemos targetear al mayor número de clientes, solo los que queremos y de manera muchísimo más eficiente? Mientras todo eso sucede, la pregunta que nos hicimos nosotros fue, ¿qué podemos hacer para que las ventas sean más eficientes? Y en cuanto a ventas, y creo que todos nosotros, tanto los que estamos de panelistas como los que estáis escuchando, habéis estado en ventas muchos años, nos encontramos que en el mercado de artes gráficas había mucha gente con muchísimos años a sus espaldas. Y, y un poco había una cierta resistencia a yo ya lo hago como lo debería hacer, no creo que haya nada que pueda hacer mejor y volvemos un poco a la asunción del principio. Necesitamos un producto que sea una estrella y necesito crear una demanda más eficiente. Pero nosotros creíamos firmemente, creemos que ventas puede ser más eficiente. Adaptarnos a los cambios. No es que tengamos que ser mejores, tenemos que adaptarnos a los cambios. Y el modelo de venta está cambiando. Cuando pasamos de un producto estrella a un producto vaca o un producto perro, el modelo de venta cambia. Y creemos que se puede seguir vendiendo y se puede seguir generando negocio en, en esos mercados. Y un poco lo que llegamos a la conclusión es, incluso dentro de equipos establecidos y maduros de ventas, hay oportunidades para mejorar.
tanto en los equipos internos, es decir, cuando el fabricante, en este caso yo para HP, con venta directa, como equipos externos a través del canal, a través de todos vosotros. Esto forma un equipo de ventas donde siempre podemos tener oportunidades de mejorar. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos cuando empezamos a hablar con nuestros socios de canal con una imagen que muchos de vosotros habéis visto. El típico persona de ventas muy eficiente, donde está trabajando día a día. Estoy visitando a todos mis clientes, trabajo 14 horas al día, llamo a todo el mundo, estoy conectado en redes sociales, me conecto en LinkedIn y no paro de poner ejemplos de mis productos y de lo buenos que son mis productos. ¿Cómo viene alguien nuevo? En este caso es la persona de la izquierda y le dice, creo que podemos hacerlo de manera diferente y lo que dicen es, lo siento, pero estoy muy ocupado, ¿no? Y es una situación que muchos de nosotros nos habremos encontrado, tanto en un lado como en el otro. Y lo que hicimos fue hablar con todos los vendedores de nuestro canal, tanto con nuestros socios directos de canal, los directores de ventas de canal, como los vendedores de a calle, los vendedores de a pie. Y vimos que, uno, debíamos añadir valor al contexto actual de capacitación. La capacitación a la formación de productos se centra hoy, un poco lo comentaba José Luis, en explicar qué bonita es mi tecnología. Sigo el ejemplo de los portátiles y luego lo relacionaré con la impresión de gran formato. Mi portátil tiene 0,2 pulgadas más, tiene una pantalla extremadamente brillante y además tiene 4 teclas numéricas al lado. ¿Sí? Esto es lo que nos enseñan en capacitación, esto es lo que nos enseñan en formación. Y creíamos que deberíamos añadir un poco más. Esto todos los vendedores ya saben el producto y todos los vendedores saben hacerlo. Deberíamos además entender a cada uno de los vendedores y para eso hicimos entrevistas a la gran mayoría de canales, tanto en Europa como en Asia. Y les preguntamos qué experiencia tenéis hoy vendiendo. Y además lo que les propusimos es que vamos a sacar lo mejor de cada uno de ellos o de ellos. No vamos a cambiar la manera que tienen que vender si ellos no quieren. Lo que sí que vamos a hacer es con sus fortalezas vamos a sacar qué es lo que tienen ellos de mejor en este mercado. Y propusimos hacer un cambio. Propusimos hacer un esfuerzo en comunicación y motivación a la gente de ventas de todo el canal, desde el fabricante, pero junto con el canal. Propusimos profesionalizar a cada uno de ellos y propusimos hacer un foco en formación continuada y multicanal. Y esto es muy importante porque hasta ahora toda la formación que se hacía de ventas era te voy a enviar un set de diapositivas y como mucho te voy a enviar un webinar donde te voy a explicar qué es el producto. Lo que nos falta es el por qué este producto es lo que es y cómo se lo puedo vender a ese cliente. Además, muchas de estas formaciones son o bien completamente a través de web o bien directamente offline. Es decir, hay un servidor con una presentación, tienes que mirarla y decir que la has mirado. Y con esto ya estarás formado. Con esto no estábamos ayudando a profesionalizar a la gente de ventas. Estábamos ayudando a que la gente de ventas supiese cuál era el producto que teníamos hoy en día. Entonces, la pregunta que le hicimos a todo el equipo de ventas fueron preguntas alrededor de todo el ciclo de venta en el mercado de B2B, en el mercado de negocio a negocio. Es un proceso que es muy similar al que enseñabas, José Luis, en una de tus slides, que es, por cierto, paralelo al circuito de compra o al proceso de compra de un cliente. Y iré un poco a través de él. El primero es la segmentación. Es cuándo y cómo escoges cuáles son las partes con más beneficio de ese mercado para ti. Y este es un poco lo que comentaba José Luis tenemos que focalizarnos en las partes de negocio que son beneficiosas. Las que no son beneficiosas, las que no tenemos ninguna diferenciación, las que son creo que le llamabas zona 6 o zona 5, las que no son beneficiosas, estas son las zonas donde no nos tenemos que focalizar. Y es importante que desde el primer día tengamos esto muy claro. Lo segundo es la prospección. Como una vez conocemos el mercado, empezamos a identificar a clientes potenciales y empezamos a cerrar visitas. Aquí lo que vimos es que los grandes vendedores esto ya sabían cómo hacerlo. El cerrar una visita sabían cómo hacerlo. Sabían hacer a puerta fría, sabían hacer con clientes actuales que tenían ellos. El tercero es una preparación de la visita. Hay veces que los comerciales en la preparación de la visita simplemente van y visitan. Hay comerciales que son mucho más buenos y que lo que van a hablar con un cliente que ya conocen. Pero identificamos realmente cuáles son los objetivos de esta visita específica y cómo esto cuadra en todo el proceso de venta que voy a tener con este cliente. El cuarto era la calificación de este cliente y la entrevista. Es cómo sabemos si esa es la persona específica dentro de la compañía, por ejemplo, para ventas a enterprise o empresas muy grandes, ¿cómo sabemos cuál es la persona específica? ¿Cómo preguntamos las preguntas específicas durante ese proceso de reunión? Recordando que la venta no se trata de hablar, sino se trata de escuchar.
¿no? Y aquí en este proceso de cualificación es lo que intentamos entender, si estaban escuchando o estaban hablando. El quinto es la proposición de valor. Este es el que mucha gente nos dimos cuenta que entendía cómo vender. Vender es explicar mi proposición de valor, explicar el producto. Cuando la proposición de valor se centra en por qué deben comprar, por qué deben comprarte a ti y por qué deben comprar ahora. Un poco cómo cambiamos esas percepciones y cómo hacemos que se conviertan en decisiones. La siguiente parte era la de gestión de objeciones. ¿Cómo entendemos las objeciones que tiene el cliente? Porque las tiene, las va a tener, te las va a sacar en el proceso de venta, en un momento o en otro momento. El peor momento para que te las saque es al final del proceso de venta, porque normalmente es cuando ya no tienes diferenciación. Pues, ¿cuáles son las preguntas y cuáles son las dudas que tiene este cliente y cómo gestionamos estas objeciones? Y las últimas son negociación. ¿Cómo cerramos ese trato? ¿Cómo cerramos ese deal cuando el cliente ya está decidido que quiere comprarte, que quiere comprar ese producto, que te lo quiero comprar a ti, te lo quiero comprar ahora? ¿Cómo hacemos ese último proceso de negociación? ¿Y cómo creamos lealtad? Esto normalmente está en los equipos de ventas, pero tienen mucho los equipos de servicio también. Cuando hablamos con todos ellos, vimos 3 áreas claras donde creemos que teníamos un gran margen de mejora en el mercado de venta consultiva de gran formato. Y estos son impresoras de un valor de unos $250.000. ¿Sí? O sea, es una venta consultiva muy grande, que en el caso de HP hacemos en el 99% de los casos a través de nuestro canal de distribución. Y lo que vimos es que teníamos que focalizar mucho en 3 partes. Uno, en la segmentación. Y lo que vimos es que los vendedores escogían a los clientes que ya conocían. Si pensamos en un vendedor que lleva 20 años vendiendo productos de gran formato, es decir, impresoras, imprentas de $100.000 hacia arriba, tienen una base de clientes enorme. Y lo que hacían era, seguían visitando a esos clientes. Esos clientes normalmente ya tenían equipamiento, ya se lo habían comprado a este mismo comercial. Con lo cual, la propuesta de valor no era tan potente como podía haber sido, porque nos enfocábamos con una propuesta de valor para ese cliente, mientras que esa propuesta de valor podría ser para un cliente que tú no conoces hoy. Con lo cual, la segmentación era una de las partes que era muy importante. Era cómo seleccionas antes quién es tu target de clientes, independientemente de si los conozcas o no. Pero tienes que hacer ese ejercicio. En vez de, esta es mi base de clientes, voy a llamarles a todos y les voy a presentar el producto. La parte de prospección, de preparación de visita y de calificación creíamos que era bastante potente, pero vimos un gran fallo en la parte de proposición de valor. Y la proposición de valor era, lo que vimos es que los vendedores se sentían muy cómodos recitando la propuesta de valor, ¿no? En el caso de este producto tengo un producto que imprime en 3,2 metros con una gama de color muy amplia y que además tiene unas tintas ecológicas y base agua. Y enseguida pasaban a la fase 6, donde el cliente le decía, no quiero una máquina de 3,2, no quiero que imprima con una gama de color muy alta, es muy cara para mí. Y fue donde quisimos hacer mucho refuerzo. La proposición de valor no es una proposición de valor de lo que es la máquina. Una proposición de valor que parte en qué necesita el cliente y por qué tiene que comprar. Y por eso creemos que es una parte muy importante, el cómo articular esa proposición de valor. Y la siguiente era la parte de objeciones. En la parte de objeciones lo que vimos es que nos faltaba dentro de nuestro equipo de ventas, tanto interno como de canal, nos faltaba un poco el proceso que guiase a un vendedor en cuáles son las objeciones. Estaban muy acostumbrados a gestionar objeciones y las objeciones normalmente eran o de precio o de financiación, que básicamente es lo mismo. O no tengo el dinero ahora o no lo tengo ni ahora ni lo voy a tener. Y lo que intentaban hacer era escalarlo hacia su management diciendo necesito un descuento. La otra objeción típica era no necesito una máquina de 3,2 metros en este ejemplo, necesito una máquina de 5 metros. Volvían a escalarlo al equipo de producto para decir necesito una máquina de 5 metros y no una máquina de 3 metros. Y aquí es donde creímos que necesitábamos tener un plan muchísimo más cerrado en cómo trabajamos con nuestro canal de ventas, segmentación, proposición de valor y gestión de objeciones. Pero lo que vimos era que hablar de estas 3 cosas en teoría nunca era suficiente. Esto es lo que se hace en muchos cursos de venta teórica. Hablar del producto en aislado tampoco tiene mucho sentido. Acabas diciendo mi producto tiene 3,2 metros, una gama de color muy amplia y imprime a X velocidad, X metros cuadrados por hora. Tiene sentido, pero son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Esto es una de las cosas que miramos. La otra era, cuando hablamos de qué actividades estamos haciendo nosotros como fabricante con nuestro canal, hacemos 2 tipos de eventos. Un evento que le llamamos de engagement, es decir, evento con los directores de nuestros clientes
a través de canal, y evento con los directores de canal directamente con el fabricante, que son eventos para conocernos. Son eventos para conocernos y para generar engagement entre nosotros. Y luego hacíamos otro tipo de eventos que los hacíamos justo después de estos, que eran de formación de producto. Y el problema que teníamos ahí era, invitamos al director del canal comercial para poder hacer engagement, evento en Maldivas o en Bali de 3 días, y además ponemos un día de formación de producto. Bueno, es que la formación de producto no es a esa persona no vende. Esa persona lo que está haciendo es gestionar su equipo de ventas. Con lo cual, ¿cómo llego al equipo de ventas y les ayudo a segmentar mejor, les ayudo a gestionar la proposición de valor y les ayudo a gestionar las objeciones? Y propusimos a través de un partner nuestro, de Intracon, propusimos hacer un proceso, a ver si pasa el slide, así, un proceso con foco de equipo de ventas, internos y externos, formado por 4 grandes pilares. Separación de eventos. Los eventos de engagement y de capacitación a partir de ahora iban a estar separados. Íbamos a hacer el evento de Bali, a todo el mundo nos gusta el evento de Bali, pero íbamos a hacer un evento no con 500 personas, sino con 20 personas que fuese de capacitación o de formación, donde hablaríamos del producto y de las habilidades de venta combinadas. Y este es el segundo pilar. Vamos a hablar de la impresora que tenemos de 3,2 metros, pero además, ¿para qué segmentación en vuestro país específico va a ser este producto? Y cómo vamos a articular la value proposition, la proposición de valor. Y cómo vamos a gestionar esas objeciones que te pueden hacer el producto con casos prácticos. Y esta es el otro gran pilar, interactividad. No queríamos una formación que hacíamos como hasta ahora, a 500 personas, en modo te explico lo que tengo y te explico cómo lo tienes que vender. Sino lo que queríamos eran sesiones reducidas con talleres donde la fuerza de ventas, tanto directa como indirecta, iba a presentar quién era la segmentación de su mercado y vamos a tener a expertos en ventas ayudándoles. Y además todo en lengua local. Hasta ahora, por lo menos en el mercado de impresión de artes gráficas, todos estos eventos de engagement y de capacitación son en inglés. Como español sé que muchos de los vendedores que tenemos nosotros dentro de HP y externamente no hablan inglés o no lo hablan con un nivel de profesionalidad suficiente como para absorber el máximo de este entrenamiento. Con lo cual decidimos crear un plan e invertir en tener estas sesiones reducidas con entrenadores en lengua local y con talleres. Y pasaron a ser sesiones de 2 días. Y lo que pedimos fue un compromiso. Un compromiso en que esto llegase a todos los equipos de ventas. Si teníamos 9 canales de distribución en España y cada canal tenía 10 personas, queríamos entrenar a las 90 personas. No queríamos entrenar a las 2 personas que iban a Bali. Queríamos a las 2 personas que iban a Bali tenerlas contentas y que su negocio funciona con HP, pero queríamos tener a las 90 personas, conocerlas cara a cara y poder hablar con ellos. Y con una opción de los gerentes de servicio, porque si os acordáis, en el proceso del ciclo de compra, hay una última parte que es la de lealtad, donde servicio es extremadamente importante. Así que lo que quisimos es que los gerentes de servicio viniesen y sobre todo tener tiempo de calidad. Estos eran entrenamientos de 2 días, donde la mitad era teoría y la otra mitad era en práctica, donde todos jugábamos y todos lo hacíamos. Sesiones de un máximo de 20 personas. ¿Sí? ¿En qué se convirtió esta formación? Bueno, se convirtió en, como decíamos antes, una formación continuada. Una primera parte con formación presencial, que hicimos en 6 países a 150 vendedores en total, en el mercado de gran formato estamos hablando. Es un mercado relativamente reducido comparado con el mercado de gran consumo. Lo seguimos con una comunidad. Hicimos una creación de una comunidad donde todo el mundo tenía acceso. Una comunidad con una tool que es Yammer, donde todo el mundo tenía acceso y donde colgábamos contenido de manera constante y además los vendedores podían hacer preguntas, bien en privado, bien en público, sobre qué es lo que está pasando con la venta de este producto específico. Hasta ese momento, cuando un vendedor tenía una pregunta, o la hacía en el seminario en Bali, que probablemente no estaba, o la hacía a su director comercial, que la hacía al comercial de HP, que se la hacía al de categoría de HP, que se la hacía al product manager de HP. Básicamente, esas preguntas jamás llegaban. De esta manera teníamos acceso directo a través de esta comunidad. La tercera parte fue, y súper importante, porque creo que todos somos niños y niñas dentro nuestro, gamificación. Hicimos partnership con una aplicación para poder hacer una competición entre todos los vendedores, entre los 150 vendedores, con preguntas sobre el producto y el modelo de venta de este producto y de la solución. Y aquí lanzábamos preguntas y cuando veíamos que las preguntas
fallaban en general, poníamos contenido en la comunidad. Ese contenido en la comunidad era para ayudar a ver a cómo diseccionar, a cómo explicar mejor un problema que habíamos visto en la gamificación. Y seguíamos preguntando y seguíamos reforzando el conocimiento. Con lo cual pasábamos de una sola iteración, una interacción donde te explico todo, a una formación presencial con feedback, una comunidad donde vas a poder seguir dando feedback y donde vas a seguir recibiendo contenido y además donde vas a seguir testeándote en contra de los demás. El en contra de los demás lo pusimos por una parte de juego y de motivación para que los comerciales quisieran entrar. Un poco siguiendo el ejemplo de trabajo 14 horas al día y estoy muy ocupado. Sé que estás muy ocupado, no te quiero robar mucho tiempo, no te voy a preguntar, pero si haces esto, podrás ganar un voucher de Amazon de 500 euros, ¿no? Y hicimos una liga, de hecho lo hicimos un poco una liga por país y después una liga europea, donde participaron al final más del 60% de los vendedores, lo cual para mí es un gran éxito porque, vuelvo a repetirlo, todos trabajan 14 horas y están fuera en la calle buscando. Y lo último que hicimos fue una certificación y un reconocimiento a todos estos vendedores, que les sirvió, uno, para descubrir que han hecho algo diferenciador y que se lo pueden vender también a sus clientes. Les pueden decir, yo soy certificado como consultor en este producto, no como vendedor de este producto. No es que soy el que sepa más de este producto, soy el que sé más cómo escucharte y decir si tengo una solución o no. Y si esta solución te funciona, te voy a explicar qué es. Tengo un amigo que trabaja en SAP, ¿no?, que me dijo, hace muchos años fui a vender un producto y cuando estaba hablando con el comprador, no le dije, mira, mi producto es fantástico y puede hacer estos 3.000 reports, ¿no? Y le explicó pues un poco cómo se distribuían todos los reports y cómo se agrupaban todos los reports. Y el comprador le dijo, está muy bien, tu producto es súper interesante, de esos 2.000 reports yo solo necesito 30. Tu producto es muy caro para mí. ¿Me puedes hacer un descuento porque no voy a utilizar todos los reports, ¿no? Y un poco lo que debería haber hecho este comercial en ese momento sería, señor comprador, explícame qué reports necesitas tú, cuál es tu día a día, en qué contexto trabajas. Y cuando tengas esto, decir, tengo un producto que te va a dar los 30 reports que tú pides. Y el producto vale A, B o C, pero te va a dar exactamente lo que te pidas. Y esta certificación intentaba cerrar un poco este círculo. Intentaba cerrar el círculo de, uno, tenemos un contacto directo ahora con HP y soy capaz de aprender cómo segmentar mi mercado, cómo gestionar objeciones, cómo articular mi value proposition. Y cuando voy a hablar con un cliente, si tengo una duda, tengo una comunidad. Y además, si me he olvidado de algún concepto, me lo van a repetir en gamificación y me van a volver a dar contenido. Y al final de este proceso, que tardaba unos 6 meses, tenía una certificación. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Y esto es algo que todos vosotros, si sois distribuidores, creo que es algo que podéis hablar con vuestro fabricante. Esto generó, de todos los vendedores, el 86% valoraron positivamente los contenidos. El 85% consideraron la formación útil para sus ciclos de venta actuales, no en general, sino para los ciclos de ventas que tengo hoy. Y el 92% recomendaban la formación a otros vendedores, lo cual para mí es el número más importante de estos tres. Pero al final lo importante para cualquier empresa es si he conseguido crecer mi mercado, he conseguido hacer crecer mi negocio. Y aquí lo que vimos nosotros es un 30% de aceleración de los ciclos de venta. ¿Cómo medimos este 30% de aceleración de los ciclos de venta? Lo vimos de tres maneras muy específicas. Una, como eran capaces de segmentar mejor, seleccionaban rápidamente a los clientes que eran potenciales y a los que no eran potenciales, porque sabían que había un mercado que ya no estaba disponible para ellos. ¿Sí? El segundo era, ahora hacían muchas más preguntas al cliente. Sabían lo que era una pregunta abierta, sabían lo que era una pregunta cerrada, sabían en qué momento hacer una pregunta esperando una respuesta, sabían en qué momento tenían que hacer una pregunta y sin respuesta irse del cliente y esperar a que lo duerma, que le digo yo, o al día siguiente, a que el cliente tenga una respuesta o tenga una pregunta en base a lo que tú le has dicho. Saben en qué tienen que informar al cliente cuando entienden que el cliente tiene una percepción de, por ejemplo, creo que sostenibilidad es importante, pero no pienso pagar más. Bien, durante los siguientes meses le voy a enviar información a mi cliente sobre sostenibilidad y sobre noticias de sostenibilidad. Con lo cual, cuando proponían valor para el cliente, se focalizaban solo en lo que el cliente quería. Cuando hablaban con un cliente y el cliente pedía algo y no tenían nada que ofrecer, el caso en tus burbujas creo que es, José Luis, el 7, es donde yo no tengo nada que ofrecer, directamente dejaban el cliente en stand-by. Con lo cual, dedicaban ese tiempo a acelerar un ciclo de venta que sí que podía tener una solución. Además, las objeciones se adelantaron en los ciclos de venta. Es decir, el vendedor estaba muy atento a cuáles eran las potenciales objeciones que le iba a poder lanzar el cliente, con lo cual cerraba las objeciones desde antes que las dijese.
Y además conocía un proceso claro de objeciones, donde el primer paso es escucharlas, el segundo paso es reconocerlas y el tercer paso es repetírselas al cliente. Algo tan sencillo como eso, había muchos vendedores que no lo conocían. Cuando viene una objeción de, es que yo quería un producto que imprimiese un 10% más rápido, lo primero que decía el vendedor era, tú no necesitas eso, lo que necesitas es una máquina más lenta. Y eso ponía al cliente totalmente en contra. Con lo cual, perpetuaba ese ciclo de venta durante tiempo y tiempo y tiempo, cuando en el fondo no iba a cerrar este ciclo de venta. Al gestionar las objeciones de otra manera, sabíamos cuándo ese cliente iba a un hold o cuándo ese cliente podía seguir en tu pipeline. Y esto fue clave sobre cómo en un mercado con un número de clientes finito, con un número de clientes muy caro, un mercado que no está en crecimiento, un mercado donde todo el mundo vende lo mismo, nosotros vendiendo algo diferente pudimos acabar siendo pues, líderes de market share, ¿no? Y hoy somos líderes en market share, por si alguno lo conocéis en el gran formato, con tecnología HP Latex de base agua. ¿Vale? Y esto es un poco el caso práctico que tuvimos dentro de HP, ya digo, con todos nuestros distribuidores, tanto de Europa como de Asia. Y a partir de aquí creo que me quedan 3 minutos y no sé si tienes alguna pregunta o José Luis, si tú quieres alguna aclaración, pero estoy abierto a todo. Muchas gracias, Tomás. Había una pregunta, pero que la has respondido, Ah, que es los resultados, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta, me parece muy interesante el proceso además del análisis del ciclo de compra, el ciclo de venta, etcétera, porque sabes que es el tema central que me apasiona y a ti también. La pregunta es, tú que tienes una visión, además de muchos mercados, incluso geográficos, muchas culturas y muchos tamaños también de partners, ¿vale? No de cliente final, sino de partners, ¿de acuerdo? ¿Tú has detectado que hay alguna diferencia en cómo se aproximan a construir ese proceso de venta un tipo de empresa a otra o una cultura a otra, o te encuentras el mismo gap de enfoque independientemente de tamaño y de cultura? Muy buena pregunta, José Luis. Gracias por la pregunta. Sí, el proceso de venta a nivel global, o sea, y a nivel muy alto, es siempre el mismo. Funciona en todos los países por igual. La diferencia es cómo, cuándo y con qué frecuencia haces las preguntas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Japón no puedes preguntar muchas cosas a los clientes, pero es perfecto porque lo que tienes que hacer es escuchar. Entonces, dejas escuchar mucho más y vienes con muy poquitas preguntas hacia la fase final de ciclo. En mercados un poco más abiertos o más asertivos, ¿no? Podría ser España, podría ser casi todo el sur de Europa, podría ser Estados Unidos. Las preguntas van desde el principio y van muy claras y no resultan ofensivas para nadie. Pero el proceso acaba siendo el mismo. Las objeciones también se pueden tomar de manera un poco diferente. Hay países donde las objeciones se toman como algo muy serio, hay otros países donde se toman como una parte de feedback. A nivel comercial, el resultado es exactamente el mismo y tienes que adaptarlo, este ciclo, un poco a la idiosincrasia de cada cultura. Pero ya digo, en mi experiencia, en casi todo el planeta, no exactamente todo el planeta, pero casi en muchos mercados, desde mercados muy, muy, muy emergentes tipo Camboya hasta mercados muy desarrollados como por ejemplo Estados Unidos o Alemania, el proceso es exactamente el mismo. Lo que sí que cambia mucho es cómo generas una relación con ese cliente, lo cual también es importante en un tipo de venta consultiva. Y para esto necesitas siempre, 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 esto lo sabemos todos, alguien local, alguien que entienda esta cultura para poder adaptar este ciclo de venta. Lo que hicimos en este proceso fue precisamente eso. No os voy a enseñar cómo vender, os voy a enseñar los básicos y vamos a trabajar juntos cómo los adaptamos a vuestra cultura. Por ejemplo, en Holanda, cuando tuvimos este workshop, para ellos era muy sencillo la parte de hacer preguntas. Pues esto es fantástico, es sencillo. Me hago preguntas y me contestan siempre con lo que quiero, ¿no? Y cuando hablábamos, por ejemplo, del mercado español, no me acuerdo, con los distribuidores de España, era, bueno, claro, yo hago esta pregunta, pero me contestan lo que quieren. Y era, bueno, entonces lo que tienes que hacer es una pregunta un poco lateral. Lo que tienes que pensar es qué pregunta de control vas a hacer, cuatro preguntas después, ¿no? Y requiere un poco más de picardía, mientras que en Holanda es relativamente sencillo, ¿no? Las objeciones en España normalmente son muy, muy, muy directas o están completamente ocultas, no hay términos medios, y en otros países son un poco diferentes, ¿no? Pero el proceso de venta siempre acaba siendo el mismo a nivel alto. Qué interesante. Pues muchas gracias. Nos hemos comido el tiempo, así Perdón. que hay alguna pregunta más, pero no la haremos. Pero
pero bueno, parte también del formato este que tenemos es que sea dinámico Ujú. y que sea muy rico y hay un hilo conductor entre todo, pero tiene la servidumbre de que necesitamos ajustarnos al tiempo. Te agradezco un montón el trabajo que has hecho para traernos este caso con todo el thinking que hay detrás, ¿vale? Y todas las conclusiones que hay detrás. Me parece súper valioso y súper interesante. Así que muchas gracias por tu tiempo y Muchas bueno, gracias. te deseamos todos que tu vuelta a Singapur y tu vida allí sea súper feliz y seguiremos en contacto. ¿Eh? Muchas gracias.